Mirad, vamos a hacer el quinto mandamiento, pero como he visto que hay aquí muchos temas que son de mucha actualidad, pues por lo menos 2 sesiones tendremos que hacer, a lo mejor 3, pero bueno, vamos a empezar, y vamos a ver, el quinto mandamiento dice no matarás. Entonces es un mandamiento que Dios nos ha dado para proteger el valor del ser humano, de la vida humana. La vida humana no es una vida más, porque el hombre es el único ser de toda la creación que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto, curiosamente, ya en el primer relato de la creación, se nota en un detalle, en fin, que si uno no se fija, a lo mejor se le escapa, pero si te fijas, cuando Dios va creando las cosas, va diciendo, hágase la luz, se hace la luz. Háganse los astros, se hacen los astros. Háganse los monstruos marinos y tal, háganse, va dando órdenes. En cambio, cuando va a crear al hombre, cambia y no dice hágase, dice hagamos. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, a semejanza nuestra. Es decir, ese cambio de la orden a esa forma verbal más solemne, hagamos, ¿no? De manera que, en fin, los judíos han discutido, ¿no? ¿Por qué habla en plural Dios? Si solo hay un único Dios, ¿por qué habla en plural? ¿A quién habla? ¿Habla a los ángeles? Algunos incluso dicen, habla al hombre al cual va a crear. Como diciéndoles, si tú no me ayudas o si tú no colaboras conmigo, no podré hacer contigo lo que... En fin, eso son discusiones enrevesadas, ¿no? Pero en cualquier caso, eso subraya que el ser humano es un ser especial y que para Dios tiene un valor especial. Y por eso, pues el Señor lo protege con un mandamiento que inculca el respeto a la vida del hombre. No matarás. El carácter sagrado de la vida humana radica en el hecho de que cada hombre es un ser único, creado personal y directamente por Dios. O sea, vamos a ver, cuando una mujer se queda embarazada, acaba de ocurrir un misterio muy grande, y es que Dios, que no tiene obligación de crear a nadie, acaba de decidir crear un nuevo ser. Y es Dios quien ha otorgado fecundidad a la unión de ese varón y esa mujer, de tal manera que de esa bendición de Dios, de esa fecundidad que lo otorga, va a nacer un nuevo ser. Claro, esto es un gran misterio. Evidentemente, los que no tienen fe, pues dicen, toda la biología, el espermatozoide, el óvulo, tal cual, pero todos conocemos a matrimonios que desean tener hijos y que no les vienen, por ejemplo, ¿no? Y quiero decir, en cualquier caso, sucedan como sucedan las cosas, hay una decisión de Dios de crear un nuevo ser. Esto es muy importante para comprender muchas cosas de la moral sexual cristiana, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de los anticonceptivos, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, o sea, cuando tú te encuentres cara a cara con Dios, imagínate que Dios te dice, oye, yo quería haber creado a partir de ti y de tu marido una serie de seres y no me dejasteis. ¿Por qué no me dejasteis? Porque yo estaba entusiasmado con vosotros, con lo guapos que sois, con tal cual, quería, y vosotros no me habéis dejado. Es decir, el misterio que hay ahí es quién es el autor último de una nueva vida humana. Y la respuesta cristiana dice, el autor es Dios. Yo creo que eso los padres lo percibís, y los demás también, pero los padres quizá más, cuando tenéis un hijo, nada más nacer. Porque nada más nacer, tú miras ahí esa cosita, ¿no?
y sabes que ha venido al mundo por ti, por la unión tuya con tu marido. Y en ese sentido sabes que es vuestro, pero intuyes que no es del todo vuestro, ¿no? Que viene de más lejos que vosotros. Le ves ya en su, digamos, en su carácter ahí, pues en fin, necesitado, ¿no? Como está un bebé recién nacido, pero tú le ves ya que tiene como una capacidad de decisión, ¿no? Como una capacidad que es alguien, que es alguien. Yo, por ejemplo, me gusta a los bebés recién nacidos, con mi dedo meñique les empiezo a ponerles y tú te das cuenta que el bebé hace lo que le da la gana. Si quiere, te reconoce y te aprieta el dedito, y si quiere te ignora. Pero quiero decir, pero no es un sistema acción-reacción automático como en un experimento de química, ¿no? Sino que es la libertad que hay ahí. Es decir, un nuevo ser es un misterio. Y ese nuevo ser viene de Dios, que lo ha querido crear a través de la unión de un hombre y de una mujer. Pero el autor último de esa vida es Dios. Dios otorga a esa vida un carácter sagrado, un carácter único, irrepetible, y el quinto mandamiento se dedica a proteger eso, y por lo tanto a decir no matarás. El quinto mandamiento nos inculca el valor único e inestimable que la vida humana tiene a los ojos de Dios, ordenándonos el respeto y la salvaguarda de dicha vida, de la propia, de la mía y de la de los demás, de la que solo Dios es el dueño y Señor absoluto. Por eso todos los preceptos que dimanan del quinto mandamiento, tanto los que prohíben cosas como los que mandan cosas, provienen de este reconocimiento de que Dios es la fuente, el origen y el fin de la vida humana, y que es el único Señor de ella, y que cada vida humana tiene un valor inestimable. Porque cuando Dios crea un ser humano, no crea, como diría yo, como un fabricante de relojes fabrica relojes, que los hace todos iguales, sino que no repite ni uno, ni uno. Cada ser es único, irrepetible, hasta lo que sean gemelos o mellizos o monocigóticos, lo que tú quieras, ¿no? Cada ser tiene una identidad propia, una singularidad propia. Y cada ser tiene como origen a Dios y como término a Dios. Claro, de ahí, ¿veis? Viene eso que la Iglesia dice tanto, desde el primer momento de la concepción hasta su término natural de la vida. Dice, no matarás, y no matarás, eso afecta desde el primer momento de la concepción hasta su término natural, porque el amo de eso es Dios. Y por lo tanto, matar es como una especie de robo. Le quito a Dios algo que solo le compete a Él, que es llamar a cada hombre cuando Él quiera. En ese sentido, la vida humana, la vida aquí en la Tierra, se puede comparar a una inmensa obra de teatro. Imaginaros, ¿no? Desde Adán y Eva hasta el último hombre, como una obra de teatro muy grande, ¿no? Y en la que actúan, pues, todos los hombres que existen, ¿no? Y el que contempla la obra es Dios, porque es el único que lo ve todo y que sabe el guión de la obra, ¿no? Y entonces, pues, llegamos a la vida y entramos ahí en el escenario, ¿no? Primero entramos en el vientre de nuestra mamá, pero bueno, pero ahí estamos ya, ¿no? Después salimos fuera, tal, y ahí estamos actuando hasta que llega un momento que Dios dice, vale, ya has terminado tu papel, vente conmigo, y nos retira, ¿no? Entonces, para nosotros es un principio fundamental que el único que puede decir eso es Dios. El único que puede decir eso es Dios. Y que, por lo tanto,
que hay que respetar la vida desde el primer instante de su concepción hasta su término natural. El término natural es cuando Dios te llama por la manera que sea, ¿no? Fijaros, este carácter sagrado de la vida humana se ve también en la Biblia, en el primer libro, en el Génesis, cuando Caín asesina a Abel. Y entonces el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Esta es una gran verdad de la Biblia, y es que la sangre del hombre derramada por otro hombre es una sangre que grita a Dios. Y Dios escucha el grito de esa sangre. Por lo tanto, quiero decir, ahí hay que andar con cuidado, ¿no? Y de hecho, pues, claro, ¿qué grita la sangre de las víctimas? Pues grita como mínimo justicia. Justicia, me han matado. No hay derecho. Justicia. Y claro, y entonces la historia humana tiene tanta sangre derramada, digamos, por la mano del hombre, ¿no? Y toda esa sangre está gritando a Dios justicia. Con lo cual, la situación de la humanidad es de difícil salida. Hasta que llegará Cristo, y Cristo derramará su sangre, que lo asesinarán también, pero la sangre de Cristo, en vez de pedir justicia, pedirá perdón. Y gracias a esa sangre tenemos perdón todos. Pero claro, imaginaos si Cristo hubiera pedido justicia encima, tenía todo el derecho a pedir justicia, claro. Pero él no había venido a hacer justicia, sino a hacer la salvación, ¿no? Entonces la sangre derramada, la sangre del hombre derramada, clama a Dios, grita a Dios. Y Dios escucha ese grito. Y ese grito normalmente es justicia, excepto la sangre de Cristo, que en vez de gritar justicia, gritó perdón. Padre, perdónalos, que no saben lo que se hace. Bueno, esto es una derivación del tema, pero es por subrayar el carácter sagrado de la vida humana, ¿no? Muy bien, esto ya lo hemos dicho. Bueno, las consecuencias de esto pues son muchas. Por ejemplo, el embrión humano debe de ser tratado como una persona, es decir, se le debe tratar respetando siempre su vida e integridad y no exponiéndolo a riesgos desproporcionados. La Iglesia considera del todo inmoral el producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Eso es una monstruosidad, porque es, digamos, producir seres humanos para usarlos como materia. Por ejemplo, para hacer cremas de belleza, o para hacer cremas, o para hacer medicinas. Claro, eso es matar para curar. Eso es una inmoralidad. Y por eso la Iglesia lo dice, y todos los que no son de la Iglesia se enfurecen, ¿no? Pero claro, el quinto mandamiento está ahí para algo, ¿no? La Iglesia considera igualmente contraria a la dignidad de la persona humana cualquier intervención sobre el patrimonio cromosómico y genético del embrión que no tenga un objetivo terapéutico. Es decir, si se detecta en ese embrión una enfermedad y esa enfermedad se puede curar interviniendo, se puede hacer, porque tiene una finalidad curativa. Pero si se quiere intervenir, eso se llama ingeniería genética, para producir seres humanos seleccionados en cuanto al sexo, o otras cualidades. Ahora los quiero rubios, los quiero con los ojos azules, los quiero así y tal. Entonces eso la Iglesia lo considera una inmoralidad,
porque la dignidad del hombre no proviene de ninguna cualidad de su cuerpo, sino del hecho de que cada hombre tiene una relación personal y directa con Dios, que es el que lo ha creado. Bueno, aquí tendremos que hablar, pero hablaremos más adelante del aborto, de la eutanasia y tal. Ahora quiero, como hemos llegado al embrión, quiero reflexionar sobre la manera de llamar a un ser humano a la existencia. La manera de llamar a un ser humano a la existencia tiene que ser acorde con la dignidad de la persona humana, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y que está llamada a participar de la naturaleza divina, llegando a ser hijo de Dios. Por lo tanto, no se puede, moralmente hablando, llamar a un hombre a la existencia como se llama a la existencia a una casa, a un barco, a un coche o a cualquier objeto de producción industrial. ¿Entendéis? O sea, no es una inmoralidad producir seres humanos como se producen las cosas. Porque un ser humano no es una cosa. Un ser humano no es producido, sino procreado. Porque el ser humano no es un objeto, sino un misterio. Y por lo tanto, que eso todos los padres lo saben, porque cuando ven al bebé se dan cuenta que el bebé es fruto suyo, pero que viene de más lejos que ellos, que hay un misterio que te supera. Y por eso el término correcto es procreación, que quiere decir, en cierto modo, yo colaboro en la creación de este ser. Los padres colaboran en la creación de ese ser, pero ese ser, quien lo crea, es Dios. Entonces, si ese ser es un ser creado por Dios y es una persona, no un objeto ni una cosa, la única manera digna de llamarlo a la existencia, de hacer que venga a la existencia, es el abrazo conyugal. Es el abrazo entre el varón y la mujer, porque solo él está dotado del carácter personal necesario para que el niño que viene a la vida sea tratado ya desde su origen mismo conforme a lo que él es, una persona humana indisponible y no un objeto a disposición de nadie. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a la Iglesia, en base al quinto mandamiento, no le parece nada bien que sea llamado a la existencia un ser humano como fruto de una operación técnica. ¿Me entendéis? Sino que dice lo único adecuado a la dignidad de la criatura que va a venir es que su padre y su madre se abracen, que unan sus cuerpos, que se supone que esa unión va unida también de los corazones, ¿no? Que es la única manera digna y no un acto técnico. Por eso la Iglesia se opone a las técnicas de reproducción artificial, porque ahí, en el origen de un nuevo ser, hay unos actos técnicos. A ver, señora, ahora les traigo el óvulo. A ver, caballero, ahora les traigo el espermatozoide. A ver, ahora junto el óvulo con el espermatozoide, ahora lo implanto. Oiga, mire usted, eso parece la Renault, ¿no? La fábrica de la Renault en Palencia, ¿no? Pieza por aquí, pieza por allá. Oiga, mire, lo que estamos llamando a la existencia es un ser humano, o sea, un misterio, no un objeto, un misterio. Por lo tanto, el camino digno para eso es que nos abracemos. El abrazo es un misterio, porque el abrazo es algo misterioso, es que tú estás en mí, que yo estoy en ti, sin embargo, tú eres tú, yo soy yo, somos distintos, ¿no?
pero nos abrazamos, nos unimos. Ese es el origen digno de un nuevo ser. Por eso la Iglesia enseña que la única manera digna de llamar a un nuevo ser humano a la existencia es el abrazo conyugal. Y que hay que extremar el respeto de la persona hasta ese punto. Y que no hay que convertirlo en un acto técnico. Con lo cual lo que resulta que allí son unos señores con batas verdes, ¿no?, con la mascarilla, que están todo para aquí, para allá, eso. Cuando en vez de procrear a los niños de esta manera, es decir, mediante el abrazo conyugal, se producen mediante técnicas de reproducción artificial, se obra injustamente con esos niños, porque se les niega algo elemental que les es debido: ser tratados como personas, como hijos, no como objetos, ya en el mismo modo y manera de ser llamados a la vida. Tú reconoce que es una persona ya en la manera de llamarlo a la vida. Entonces, pues por eso la Iglesia se opone a la reproducción artificial, aunque por supuesto los niños que nazcan así, pues quiere decir que bienvenidos sean, ¿no? Pero está mal hecho el haberlos convocado a la existencia de esa manera, ¿no? Y además eso produce una deshumanización. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, aquí, bueno, hay una cosa que hay que decir, y es que nadie tiene derecho a tener un hijo. Mucho cuidado, No tenemos derecho a tener hijos. ¿Por qué? Pues porque no se tiene derecho a tener una persona. Vamos a ver, yo puedo tener derecho a tener un piso, puedo tener derecho a tener un coche, puedo tener derecho a tener una casa, pero una persona, yo no tengo derecho a tener una persona. Yo como mucho puedo tener derecho a que una determinada persona, en razón de un contrato que hemos hecho, me preste unos determinados servicios, ¿vale? Pero tener derecho a una persona, eso es la esclavitud. ¿Comprendéis? Eso es la esclavitud. Entonces, esa es la primera cosa que hay que meter en la cabeza del personal, porque hoy en día todo el mundo está convencido de que tiene derecho a tener hijos. ¡Ay, es que yo tengo derecho a ser madre! No, perdona, no tienes derecho a ser madre, ni yo a ser padre. Ser madre o ser padre es una gracia, es un misterio, es un don, es algo que viene de más allá de nosotros mismos. Y por lo tanto a eso no se tiene derecho. No sé, porque eso sería la esclavitud, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. Y, o sea que los hijos se llaman a la existencia mediante la unión de los cuerpos y de los corazones, y unas veces vienen y otras veces no vienen. Y eso es, y ese misterio hay que respetarlo en esos términos. Lo que sí es legítimo es, por ejemplo, las técnicas que ayuden a que el abrazo conyugal sea fecundo. Es decir, a veces hay problemas, bien en el varón, bien en la mujer, que hacen que ese abrazo conyugal no sea fecundo, ¿no? Entonces, la Iglesia considera legítima todas las técnicas que sean una ayuda para que el abrazo sea fecundo, pero no considera legítimas las técnicas que sustituyen al abrazo. ¿Entendéis la diferencia? Una cosa es ayudar a que el acto conyugal sea fecundo, y la Iglesia dice de acuerdo con eso, bienvenido, lo que haya en ese sentido.
Otra cosa es sustituir el abrazo por una intervención, como decía, pues, bueno, como algunos que la han hecho, pues después se dan cuenta y dicen, caramba, claro, eso es sustituir el abrazo por... Eso es lo que no es legítimo. Ayudar a que el abrazo sea fértil, ¿no? En eso no hay ningún problema. Por ejemplo, el tratamiento hormonal de la infertilidad de origen gonádico, el tratamiento quirúrgico de una endometriosis limitada, la desobstrucción de las trompas, la restauración microquirúrgica de la permeabilidad de las trompas, etc. Todo lo que se puede hacer para ayudar a que el abrazo conyugal sea fecundo es legítimo. Pero lo que no es legítimo es sustituir el abrazo conyugal por una serie de actos técnicos. Claro, en la inseminación artificial, en la fecundación in vitro, en la clonación, en todas estas técnicas que son intrínsecamente inmorales porque suplantan el abrazo conyugal por un acto técnico y entregan el origen de la vida a una acción de naturaleza técnica, en vez de mantenerla en el misterio de un abrazo de amor. Porque un abrazo es un misterio, es un misterio. Y lo correcto es que la persona que es un misterio provenga de un misterio, pero no de una serie de actos técnicos. El abrazo conyugal, en el fondo, es un reflejo del amor trinitario. Dios, que es amor y vida, ha inscrito en el varón y en la mujer la llamada a una especial participación en su misterio de comunión personal y en su obra de creador y de padre. Claro, Dios podía haber creado a los hombres sin el abrazo conyugal. De hecho, así creó a Adán y Eva. Adán y Eva los creó. Pero Dios decidió crear a los hombres a partir del abrazo conyugal del varón y de la mujer. Por lo tanto, ahí hay una participación en el ser creador de Dios, ¿no? Y eso es un gran misterio del cual, por ejemplo, los ángeles no participan de ese misterio. En cambio, los hombres sí, ¿no? Entonces, pues eso hay... Cuando no se hace eso, sino que se dice, vamos a producir hombres, y los vamos a producir sanos, porque vamos a fecundar un montón de óvulos, y vamos a analizarlos, y el que tenga algún defecto lo descartamos. Cuando tomamos ese camino, estamos tomando un camino de deshumanización. ¿Por qué? Porque mira, todos conocemos a personas que han tenido un hijo por fecundación in vitro, ¿no? Por supuesto que el niño no tiene culpa de nada y bienvenido sea, ¿no? Pero claro, a esas personas habría que decirles, oiga, ¿y los hermanitos del niño qué hacen en la nevera? ¿O es que usted no sabe que a usted no le han fecundado un óvulo? Le han fecundado varios. Y después han mirado y han seleccionado y han implantado y los otros los han guardado en la nevera. Y entonces ustedes que están, ¡ay, el nene, qué monada! Tal, y los hermanitos del nene. Y bueno, pues allí, como no hace calor, que estén allá fresco, ¿no? Así. Hasta que se vaya la luz y se mueran. Y eso las clínicas de fecundación artificial, eso no lo dicen. Pero claro, esto es una cosa que le habría encantado a Hitler. Porque Hitler quería hacer cosas, Hitler quería producir alemanes altos, rubios, ojos azules, fuertes y tal, y lo intentó. Pero lo que pasa es que lo intentó a su manera patatera de aquel entonces, menos mal. Pero si hubiera tenido todas estas técnicas, pues a ver lo que habría hecho.
Entonces, veis, ahí hay, hoy en día, la ciencia ha avanzado tanto que hace falta que los hombres tengamos una autorregulación nuestra. Y que digamos, podemos hacer una serie de cosas, pero no las vamos a hacer. Porque si las hacemos, nos iremos deshumanizando. Y por eso el quinto mandamiento cae ahí como un mazazo y dice, no matarás. No producirás seres humanos para tenerlos guardados en un congelador. Porque un óvulo fecundado es un ser humano. Hombre, si es que apenas se ve, perdone, todos hemos empezado así. Cuando empezamos, apenas, todos hemos empezado así, pero tú, la bellota, si la siembras, sale la encina. El óvulo fecundado, si le dejas su curso natural, sale una persona. Entonces, pues este es un tema que, en fin, que hoy está muy candente y hoy me paro aquí, que no hemos dicho muy poco del quinto mandamiento, hemos dicho que nos inculca el respeto a la vida y hemos hablado de que eso empieza con el embrión y hemos ido a la manera de producir el embrión. Y hemos dicho la manera adecuada, según el quinto mandamiento, de producir el embrión es el abrazo conyugal, porque el ser humano que va a venir es un misterio y la manera adecuada a ese misterio es eso y no una serie de actos técnicos. Me paro aquí.